En esta oportunidad quiero dirigirme a toda la comunidad internacional. Primero, agradecerle por su preocupación y solidaridad con el pueblo boliviano. Sin embargo, la preocupación que tienen respecto al mensaje del presidente Morales o expresidente Morales de su renuncia de haberse gestado un golpe de Estado es totalmente falso. Primero, nuestra posición fue bajo la resistencia pacífica en las calles, pidiendo, en función de los tiempos, primero nuevas elecciones y finalmente hablamos de una renuncia en función de la palabra que empeñó el presidente Morales respecto a que si habían muertos en su gobierno renunciaría. Sin embargo, los muertos que existieron fueron por parte del gobierno, identificados y ya detenidos por la policía y la fiscalía de la estructura del partido de gobierno y jefe de juventudes del MAS en Montero. Y en otros departamentos de la misma manera con francotiradores a aquellos mineros que venían en resistencia pacífica a hacer respetar su voto. Ahora el mensaje del presidente Morales no corresponde a un golpe de Estado, por lo que lo único que estamos haciendo los cívicos conjuntamente con el pueblo boliviano es llevar a una transición democrática, constitucional y por el bien del pueblo boliviano. No tumbamos gobierno, liberamos un pueblo en fe. Solo se llevó una Biblia a Palacio. Una Biblia y una carta de renuncia en función de lo antes mencionado, y a los 15 minutos renunció el presidente. Este gobierno renunció sin una bala por parte del pueblo, renunció solo con la fe puesta en Dios, con el pedido clamoroso del pueblo boliviano de llevar a nuestra nación a mejores días. Viene un fraude denunciado de forma escandalosa por el organismo internacional, la OEA, lo cual confirma un fraude terrible por parte del gobierno central, donde el pueblo radicaliza sus medidas en función de la misma resistencia pacífica, ampliando los tiempos de paro cívico y movilizaciones con banderas bolivianas. Decirle a la comunidad internacional que Bolivia viene siendo humillada hace 14 años y venimos siendo parte de esa humillación callados. No nos callaron más, salimos a las calles, pacífica pero valiente, y no podemos permitir que nuestro pueblo siga con un presidente que todo el mundo sabe, absolutamente todo el mundo sabe cómo hemos venido sufriendo los bolivianos y los atropellos que hemos tenido. Ustedes en todo el mundo tienen refugiados políticos de esos presos y perseguidos que tenía este presidente solo por acallar voces. Les quiero pedir que apoyen este movimiento con el simple hecho de respetar la soberanía del pueblo boliviano y la decisión del pueblo boliviano. Que Dios los bendiga y les aseguro que los bolivianos vamos a recuperar la democracia, la soberanía y vamos a contribuir en una nueva nación de paz, de unidad, con una nueva Bolivia de amor, sin división, sin radicalismo, sin radicales y totalmente sin racismo. Por favor, contribuyan a la paz de un pueblo que viene siendo humillado hace 14 años. Gracias.